Bueno, ahora vamos a hacer algunos cálculos simples, los primeros que vamos a hacer para calcular el campo eléctrico en alguna configuración particular. Primero para cargas puntuales, que es el primer tema que se trata en el libro, es el clásico tema. Entonces tengo una carga Q que produce un campo y en este punto, ahí quiero calcular el campo eléctrico. ¿Qué hago? Pongo una carga de prueba, como ya sabemos, ¿sí? Y aparece la fuerza eléctrica. Bueno, ¿a qué es igual el campo entonces? La fuerza dividido la carga de prueba. La fuerza, esta es la ley de Coulomb, dividido la carga de prueba me queda esto. Esto es entonces, esta fórmula tan simple, 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado, es el campo eléctrico que produce entonces la carga Q a una distancia R. Fíjense que no depende de la carga de polarización, perdón, disculpen, de la carga de prueba, no depende de la carga de prueba. Simplemente depende de la carga que origina el campo y de la distancia al cuadrado. Esta carga se pone el efecto del cálculo nada más, pero después la puedo quitar y en ese punto queda entonces la perturbación llamada campo eléctrico. Pueden ver esto en los ejemplos 21.5 y 21.6 del libro, que está explicado con, digamos, con más detalle. El punto siguiente que podemos ver va a ser la superposición. ¿Qué significa superposición? Varias cargas que tengo y quiero calcular el campo creado total. Como el campo eléctrico es un vector, lo que se hace en superposición, que es calcular el campo creado por cada carga individual, usando esta fórmula, y luego superponer y hacer la composición del campo resultante. Muy parecido a lo que vimos con la ley de Coulomb. Como ejemplo básico de la superposición, les voy a explicar este pequeño ejemplo, que es el ejemplo del dipolo. El dipolo lo vamos a usar más adelante para otros efectos, es muy importante. ¿Qué es un dipolo? Un dipolo son dos cargas de distinto signo y de igual magnitud, separadas a una distancia, en este caso llamé a esta distancia A y A, o sea una distancia 2A. A eso se llama dipolo, o dipolo eléctrico si quiero ser más estricto. La utilidad de esta configuración la vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que la materia muchas veces tiene moléculas que son polares, como por ejemplo la molécula de agua. La molécula de agua tiene, aunque es neutra en sí misma, no tiene una distribución homogénea de carga, sino que tiene el átomo de oxígeno y los dos de hidrógeno separados de tal manera que hacia un lado tiene acumulación de carga positiva y del otro lado acumulación de carga negativa. O sea, funciona como un dipolo. Por eso es muy importante estudiar esto, que es muy simple, para explicar el comportamiento de la materia en temas futuros. Veamos este ejemplo que no es muy difícil. Tengo entonces el dipolo, establecí un sistema de referencia, un eje X horizontal y un eje Y vertical, y la pregunta es cuánto va el campo eléctrico a una distancia R del centro del dipolo, este es el punto central, distancia A y A está aquí distante, este punto de las dos cargas. La pregunta es cuánto va el campo eléctrico ahí. Entonces, bueno, tengo la distancia A, la distancia R, el eje Y, el eje X y las dos cargas. Y este ángulo, que es el ángulo que forma esta hipotenusa de este triángulo respecto a la vertical. ¿Cuánto vale el campo? Entonces puse E positivo y E negativo. ¿Qué es E positivo? El campo que genera la carga positiva. ¿A qué es igual? Uso la misma fórmula que esta, que es una carga puntual. 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q dividido la distancia. La distancia que es esta que está acá. ¿Qué es la distancia? Es la hipotenusa de este triángulo. A cuadrado más R cuadrado. La hipotenusa es raíz cuadrada de eso. Como está elevado al cuadrado, simplemente es A cuadrado más R cuadrado. Esa es la magnitud del campo este que está acá, creado por la carga positiva. ¿Cuál va a ser la magnitud del campo creado por la carga negativa? Fíjense que este campo es de repulsión porque la carga es positiva y este campo es de atracción porque la carga es negativa. Recuerden que la carga puntual hipotética que pongo es positiva. ¿Cuánto vale este campo E negativo? Exactamente igual que en módulo, ¿no? En módulo, igual que este, porque la distancia de esta es la misma que esta. Fíjense que está simétrico, ¿no? El punto. Por eso yo estoy calculando en este problema tan sencillo, estoy calculando el campo en el eje, digamos, este eje X que está, el origen está aquí distante de las dos cargas. Entonces, este campo y este campo módulo son iguales. Ahora bien, ¿cómo es el resultante? Muy simple. La proyecto sobre el eje X y las proyecto sobre el eje Y. Cuando proyecto sobre el eje X, ustedes ven por simetría que al proyectar las dos componentes sobre el eje X, ¿qué va a pasar? Se van a anular. La componente X de E positivo y la componente X de E negativo son iguales. En sentido contrario, el módulo igual en sentido contrario, por lo tanto se anula. ¿Qué me queda? La componente vertical. Acá tenemos la componente vertical EI positiva y la EI de la carga negativa. Son iguales, como ustedes ven, también por simetría. ¿Y a qué es igual? Al campo, que he calculado acá, multiplicado por qué? Por el coseno
de este ángulo, es la proyección del campo en la línea vertical, o sea, E por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el coseno de este ángulo? Este ángulo es igual a este, como ustedes ven, por geometría básica, y este ángulo es simplemente el cateto adyacente, que es A dividido R. Perdón, discúlpenme, A dividido la hipotenusa. A dividido la hipotenusa. La hipotenusa es raíz cuadrada de A cuadrado más R cuadrado. Esta es la hipotenusa. Y son iguales. Entonces, el campo total, ¿qué va a ser? Dos veces Q por A sobre 4 pi 0 por esto. Esto es, digamos, un binomio por otro. Como ustedes ven, lo puedo escribir más simple como A cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Esto por 2Q por A es una propiedad del dipolo. ¿Por qué? Porque es simplemente la carga por la distancia entre ambas cargas. Y si ustedes recuerdan de física 1, que yo les decía que cualquier cosa por una distancia me da un momento, ¿verdad? Habíamos hablado de momento de la cantidad de movimiento, momento de una fuerza, momento de la masa. Siempre es una magnitud multiplicada por la distancia entre las magnitudes esas. Entonces, 2QA es la carga por la distancia y eso lo llamamos, por motivos que vamos a ver más adelante, momento dipolar o momento del dipolo eléctrico. ¿Mm? ¿Sí? Momento no es una palabra nueva, como ustedes saben, es la magnitud por la distancia. ¿Qué magnitud estoy usando? La carga. Entonces, momento se llama momento dipolar o momento del dipolo eléctrico. Es algo característico del dipolo. Y lo identificamos, lamentablemente, con la letra P minúscula. Entonces, digo que el campo del dipolo es simplemente el momento dipolar dividido 4 pi epsilon 0 por este factor A cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Por favor, no confundan entonces P con potencia, con cantidad de movimiento, ¿no? Hay varias magnitudes que tiene la letra P, hay que darlo en contexto. En este caso, entonces, esta magnitud P es el momento del dipolo eléctrico. Bien, estos son ejemplos muy simples. El ejemplo del dipolo está en el libro, en el ejemplo 21.9, lo pueden ver. Está hecho un poco más complicado quizás que esto. Bueno, mejor, lo doy un poco más simple, ustedes después lo pueden ver de otra manera más complicada en el libro. Así que podemos seguir avanzando con esto y en la próxima clase les voy a dar los configuraciones más complicadas de cargas para calcular el campo eléctrico.